Buenas tardes, queridos compatriotas y amigos. Esta es la clase número 8 de la serie de temas en donde estamos estudiando el segundo Tratado de Gobierno Civil, la obra más importante y conocida del gran autor John Locke, padre del liberalismo clásico, donde hoy comenzaremos con un tema muy importante y de mayor aplicación que los anteriores, ¿ya? Porque este ya es un tema más práctico, entendiendo que además en las 7 clases anteriores, ya venimos trabajando y tenemos un piso para poder entender lo que Locke nos viene explicando y cómo poder aplicarlo. Esta lección número 8 tiene por título Los comienzos de la sociedad política y está basada en el capítulo número 7 del segundo Tratado de Gobierno Civil de John Locke, de 1690. Bien, comenzamos entonces. Básicamente, como dirigentes políticos, que son todos los que se están preparando en esta clase, bien, tenemos que llegar a tomar una decisión, ¿ya? Y es básicamente, como ejercicio lo digo, ¿ya? Es como clase quisiéramos formar, por ejemplo, un partido político, ¿ya? Escribir una constitución o tomar la decisión de formar una directiva. Bien, ese momento, en general, John Locke ya lo llama el momento fundacional. ¿Por qué es el momento fundacional? Porque es efectivamente un momento dentro de un proceso en el cual se crea lo que se llama una directiva o un gobierno, o también puede ser una constitución que sienta las bases, ¿cierto? En este caso, de un país, pero también podría ser la constitución tal vez de un club deportivo, ¿ya? Podría ser la constitución de una junta de vecinos, o la constitución de un sindicato, por ejemplo, ¿ya? Ese momento, cuando las personas se reúnen, acuerdan un propósito, ¿ya? Eligen una directiva y someterse, ¿verdad?, a las leyes, a los estatutos, a las normas de esa organización, se conoce como el momento fundacional. Bien, y nosotros, y usted en particular, ¿cierto?, como líderes chilenos, tienen que aprender fundamentalmente en qué momento los países, ¿verdad?, eh, tienen este momento fundacional. Eso es muy importante para comenzar a comprender los procesos de legitimidad, ¿ya?, que existen dentro de nuestros países y cómo trabajar en base a ellos, o en su defecto, eh, en qué momento se presume, ¿ya?, que hubo un pacto, que hubo un acuerdo, un momento fundacional, cuando a lo mejor no fue así, ¿ya? Y efectivamente ese momento fue ilegítimo, ¿ya? Esa va a ser básicamente el corazón, la esencia de esta lección. ¿Cuándo comienza ese momento? Eh, ¿Y cuáles son los porqués para que ese momento sea legítimo o en su efecto? ¿Cuáles son los porqués para declarar ilegítimo ese momento? Y por tanto, todo lo que de ahí en adelante se derive. ¿Bien? Frases como, por ejemplo, este gobierno no me representa. Nunca acordé que me gobernaran de esta manera. ¿Por qué debo pagar impuestos si no voté por este tipo de políticas? ¿Ya? O esta constitución se escribió en gobiernos que no eran legítimos. ¿Ya? Pueden ser frases que nosotros vamos a escuchar como dirigentes que finalmente cuestionan, ¿ya?, el momento, cuestionan el sistema. ¿Bien? Y ese cuestionamiento puede ser eh, verdadero, ya, o basado en premisas verdaderas, o puede que en realidad esté basado en premisas falsas. Pero para nosotros es muy importante, ya, tener respuestas a estas preguntas, ya sea para quienes apoyen o para quienes no apoyen, o sean detractores. Locke escribió en De los comienzos de la sociedad política, eh, estas preguntas básicamente nos van a ayudar a comprender, ¿ya?, cómo en la política moderna nosotros podemos movernos de una forma legítima, ¿ya?, y saber cuándo el sistema en el que estamos no es legítimo para poder legitimarlo. Eso es muy importante, ¿ya? ¿Por qué es algo fundamental? Porque como dirigentes vamos a necesitar entender que
toda autoridad política legítima debe saber explicar su origen. Bien, sin esta explicación, convincente evidentemente, cualquier gobierno es potencialmente tiránico. Bien, y aquí me gustaría hacer una diferencia entre la palabra tiranía y la palabra dictadura, que generalmente se usan como intercambiables, como sinónimos dentro de nuestra sociedad. Sin embargo, no lo son. Bien, donde la palabra dictadura más bien ya proviene de la tradición romana, donde se le delegaban todas las facultades en un gobierno de excepción, bien, un gobierno de excepción constitucional, podríamos decir hoy, ¿ya? Un gobierno de excepción, donde se privaban algunas libertades, ¿verdad?, por parte del Estado, en este caso de la República, o puede ser del Imperio, bien, a fin de salvaguardar la nación. Bien, casos de guerra, casos de invasiones, golpes de Estado, etc. ¿Ya? En ese momento, la tradición romana, ¿ya?, contenía una especie de botón de pánico, de botón de emergencia, como último recurso para salvar la nación. Bien, ¿qué se hacía? Se escogía a un ex cónsul, ¿ya? Cónsul, podríamos decir ahora, eran los gobernantes, generalmente tenían dos, ¿ya?, para mantener un equilibrio de poderes, una división de poderes, bien, donde para ser cónsul, anteriormente se debía ser parte del Senado, es decir, un general, generalmente cuando jubilaba o dejaba de ejercer esas labores como general militares, ya podía o pasaba a formar parte del Senado, y una vez dentro del Senado se escogían entre ellos cónsules, que eran los encargados de gobernar. Bien, y una vez que terminaban su mandato, ya pasaban al reposo, a la jubilación, digámoslo así, bien, y tenían una posición honrosa dentro de la nación romana, donde en general, si habían tenido una trayectoria completa, digamos, y eran considerados personas altos líderes, honrados, ¿cierto?, por su servicio a la patria toda una vida, en el ejército, en la política, en el Senado, ¿cierto?, en el poder, dentro del poder ejecutivo, como cónsules, ¿ya?, como gobernantes. Esas personas se llamaban estado de excepción y se le entregaban todos los poderes, ¿ya?, para que gobernara, digamos, como una especie de rey, ¿ya?, sin necesidad de actuar conforme a las mayorías políticas, del Senado, etc. Bien. Entonces, a esa institución, ¿ya?, que se elegía por un plazo de 6 meses, de forma excepcional, ¿ya?, que podían ser renovables en caso de que no haya alcanzado a cumplir su misión, la cual era salvar la patria. Bien, esa persona ya se le llamaba el dictator. Esa era la institución, el dictator. Y esa institución estaba dentro, ¿ya?, dentro de las leyes. Existía, ¿ya? Se podía ocupar. Era dentro de la democracia. Era un órgano electo dentro de la democracia en circunstancias excepcionales, ¿ya? Y esa persona ejercía esa labor, tal vez ganaba la guerra, salvaba el país, ¿cierto?, sacaba a la persona que quiso tomarse el poder de forma legítima y volvía a su reposo, a su retiro, ya en un lugar, en un terreno privado, que era una especie de premio que solamente tenían los cónsules una vez que se retiraban. Ya las demás personas no tenían propiedad privada como un terreno como tal, ya solamente los cónsules. Volvía a su campo y descansaba, ¿cierto? Y encontramos, por ejemplo, una figura muy conocida en este sentido, que es Cincinato, ¿ya? Un cónsul que hizo efectivamente esta función, ¿ya?, en tiempos de excepción, salvó la patria y volvió a su campo, y por eso que en la ciudad de Cincinnati, que se le puso ese nombre en honor a este cónsul romano, ya aparece como un señor anciano tirando una yunta de bueyes, ya como arando. Significa eso que ese Cincinato estaba, ya se dice, la tradición señala, que él estaba arando los bueyes cuando le fueron a pedir que tomara el poder, ¿ya? Y posteriormente cumplía la misión, volvió a la misma función. Esta actividad, esta institución, bien, es originalmente muy noble. ¿Por qué? Porque se escogía de forma voluntaria, se entregaba el poder de forma voluntaria a esta persona, se le preguntaba si él quería ser el dictador, ¿bien? Y tenía la misión
la alta misión de salvar la patria, ni más, ni nada más, ni nada menos. Era una especie de héroe. Y se le solicitaba a esta persona por el currículum, por una vida, digamos, de persona, de buen dirigente, buen líder y de una persona que amaba a su patria, un patriota de corazón. Por lo tanto, esta institución originalmente es la antítesis de lo que hoy se le dice al dictador como forma peyorativa, es todo lo contrario. Era una especie del más grande patriota de la nación, ¿ya? Un héroe de la nación, que no obstante haber servido toda la vida, salía de su reposo, retornaba de su reposo a seguir trabajando por lo demás de forma gratuita, y una vez que terminaba la misión, entregaba el poder pacíficamente y se devolvía a su campo. Bien, en este sentido el dictador es una institución eh, altruista, una institución patriota, legítima, democrática dentro de ese sistema, bien, y se hereda, ¿verdad? Eh, en los siglos hacia adelante y se incorpora en las constituciones, tal vez no de forma expresa, ya no dice del dictator, por ejemplo, un capítulo que no, ¿ya? Pero sí se entiende que cuando los militares, en general, las ramas más antiguas de los países, generalmente el ejército, la armada, ante una situación excepcional, tienen la misión de pronunciarse, ¿verdad? Y poner orden, ¿ya? Eso se hereda de ahí, ¿bien? Y quien realiza esa gestión, quien lidera esa gestión, evidentemente va a ser el personal más antiguo de dicha rama, generalmente el comandante en jefe. En Chile la rama más antigua es el ejército, por tanto, el comandante en jefe del ejército, ¿bien? Es el que está encargado de esa labor, ¿ya? En un caso excepcional, aún hoy. Hoy se pasó un caso excepcional donde supongamos que el poder político no está funcionando, está haciendo las cosas mal, se sale del marco jurídico, ¿ya? El comandante en jefe del ejército tiene la misión, tiene que hacerlo, es su misión, ¿ya? De tomar el poder, poner orden a fin de salvar la patria, ¿bien? Y devolver ese poder, evidentemente, en un tiempo indeterminado, porque no se puede poner un plazo específico para poner orden. Entendemos que las guerras civiles en general o los golpes de Estado apoyados por facciones paramilitares o militares, en muchos casos cuando se dividen las fuerzas, son muy complejas, ¿ya? Pero apenas se tenga un relativo orden, este dictador debiese entregar el poder, ¿bien? Y volver a sus funciones o a otras funciones, ¿ya? Eh, Esto lamentablemente no es muy común. Básicamente, Chile es un caso de libro, de manual, yo diría de este caso, ya a nivel mundial, incluso en los tiempos modernos, con el caso del general Augusto Pinochet, que él efectivamente, básicamente hizo esto tal cual lo estamos comentando, ¿ya? Es una especie de Cincinato, ¿ya? De el siglo XX. Entonces, en este sentido, él cumpliría la figura del dictador, ¿bien? Alguien que tiene la misión de tomar el poder, y por contraparte está el tirano, que el tirano es una persona que muchas veces al revés, accede al poder de forma democrática o no, ¿ya? Pero en general en Latinoamérica tienden a acceder de forma democrática, ¿bien? Y posteriormente derivan en un gobierno que empieza a quebrantar las leyes, la constitución, se sale del marco jurídico vigente, ¿ya? Y hace crecer su influencia, su poder, violando los derechos de los ciudadanos y por tanto deriva, ¿ya? En un tirano. También podría ser una persona que pretendiendo ser un dictador, que también ha pasado un dictador, ¿ya? Cuya misión era poner orden, se mantiene en el gobierno de forma perpetua, ¿ya? Y deriva también en un tirano. También puede ser, ¿ya? Por eso, básicamente entre esos dos están la mayoría de los gobiernos que han sido autoritarios o que han sido tiránicos dentro de nuestra región. Eh, por lo tanto, el caso del general Pinochet es una excepción, ¿ya? A nivel mundial y sobre todo a nivel latinoamericano, de alguien que cumplió lo que podría ser, ¿cierto?, un dictador al pie de la letra, es decir, que entrega el poder de forma pacífica. Eso es un ejemplo de civilidad y democracia que Chile puede entregar a nivel mundial,
bien, como chilenos. Ni siquiera es necesario que usted sea pinochetista para apoyar eso. Es un hecho histórico que como chilenos, ¿verdad? Somos ejemplo mundial en un periodo de transición democrática y pacífica por parte de un comandante en jefe. Esto lo señalo porque tenemos que tener muy en claro estas figuras para que el lenguaje que nosotros ocupemos sea el correcto y de esa manera podamos defender nuestras posiciones de la mejor forma posible. Bueno, en América Latina, donde hemos vivido tantos gobiernos populistas, tiránicos, dictaduras, etcétera, crisis de legitimidad constante, comprender cuándo se genera el momento fundacional que hablábamos en un principio, ¿ya? Es fundamental y es crucial para construir democracias estables. Bien, ¿qué es lo que vamos a aprender en esta clase? Fundamentalmente 5 cosas. Número 1, vamos a poder explicar por qué los seres humanos deciden formar gobierno. Eso, en primer lugar. Número 2, identificar cuándo el gobierno tiene legitimidad genuina versus una legitimidad que podría ser aparente solamente. ¿Bien? Número 3, evaluar la validez del consentimiento en diferentes sistemas políticos. Bien, vamos a entender que no solamente existen las democracias, hay otros sistemas políticos también y que efectivamente hoy eh, se están dando a conocer mucho más porque, no sé, pongo el ejemplo de China, que no es específicamente una democracia, sin embargo está teniendo influencia ya en muchos países que son democracias, comercian perfectamente con ellos, son hasta socios, sin embargo, no son democracias. Entonces, es un tema muy importante comprender cómo funcionan los poderes también dentro de otros sistemas que no son democráticos. Aplicar estos principios para evaluar la legitimidad de los gobiernos actuales, sí, el número 4. Y el número 5, construir argumentos sobre por qué la gente debe de obedecer o desobedecer a la autoridad. Bien, básicamente la pregunta fundamental de la política, ya que Locke se hace, empieza con la pregunta más importante en filosofía política, que es ¿por qué los seres humanos, siendo libres e iguales, ya por naturaleza, aceptarían someterse a otras personas mediante la creación de gobiernos? ¿Por qué? Es una pregunta muy importante que nos debemos hacer nosotros en filosofía política. Si somos adultos y racionales, ¿por qué aceptaríamos entonces que alguien tome decisiones por nosotros? Que nos diga, por ejemplo, cuántos impuestos hay que pagar, o cuáles leyes hay que obedecer, cuáles se deben escribir, etc. Bien, hay un dilema en este caso entre el estado de naturaleza, ¿ya? Y Locke nos dice que en el estado de naturaleza, si bien somos libres, ¿ya? Estas libertades en algún momento generan ciertos problemas. Por ejemplo, las ventajas del estado de naturaleza puede ser, número 1, ¿ya? Que tenemos la total libertad para poder decidir y elegir lo que hacer, ¿ya? Existe una igualdad natural entre todos. Todos son iguales, ¿ya? También existe un control directo de nuestros bienes. Nadie nos cobra impuestos, por ejemplo, ¿ya? Y nadie nos impone reglas. Sin embargo, se generan algunos problemas. Por ejemplo, tenemos un problema de inseguridad. Si todos somos libres, nadie manda a nadie, ¿quién cuida a los otros? En caso de que lo necesitara, por ejemplo, de que se juntara un grupo o personas más fuertes trataran de vulnerar a los más débiles. El otro punto es que cada uno, bien, se transforma en su propio juez, porque va a querer cuidar su vida, su libertad y su propiedad, que son los derechos, ¿cierto?, humanos o los derechos esenciales, naturales, bien. Pero claro, los juzgaríamos, nosotros seríamos nuestros propios jueces, pero los juzgaríamos también según nuestro criterio y según nuestra subjetividad, de acuerdo a lo que nos haya pasado. O sea, hay que sumarle el tema ahí de la ira, ¿cierto? La rabia, incluso un cierto dejo de venganza dentro de esa justicia. Riesgo de que otros tomen nuestras cosas. ¿Cómo delimitamos? ¿Qué es de quién y por qué los otros deberían respetarlo? Sobre todo en el tema de las tierras. ¿Ya? Y lo otro que es básicamente imposible coordinar acciones colectivas, ya que cada cual serviría a su propio bien sin ningún miramiento o pacto con los demás. Bien, entonces se genera una paradoja. La paradoja básicamente es que para proteger nuestra libertad natural, bien, necesitamos renunciar a parte de ella.
Bien, esa es la paradoja que se genera en este estado de naturaleza cuando no tenemos gobierno. Bien, sin embargo, Locke nos habla del pacto social, que el pacto social básicamente es la decisión, ¿ya?, de varias personas, ¿ya?, donde dicen necesitamos protección mutua y reglas comunes. Es decir, dicen necesitamos ponernos de acuerdo entre todos. Bien, y para esto básicamente son tres etapas. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta porque estas tres etapas se van a suceder en todo tipo de relación donde se genere este tipo de gobierno, de acuerdo, de pacto, en lo que queramos hacer, desde un pequeño club deportivo, ¿cierto? Una junta para un asado o para establecer un estado. Bien, básicamente la primera etapa es la etapa de acuerdo. Bien, en esa etapa, cada persona decide voluntariamente unirse al grupo o no. Bien, nadie es forzado. ¿Ya? Si fuese forzado, entonces ya no sería, permiso, no sería algo voluntario ni legítimo, sino que sería más bien algo tiránico si empezáramos a obligar a las personas. Bien, y todos mantienen sus derechos naturales básicos. Bien, vida, libertad, propiedad. Paso 2. Ahora que acordamos aquello, bien, quiénes van a pertenecer, ¿cierto? De forma libre y cuáles son los derechos que vamos a mantener protegidos, que no vamos a transar por ningún motivo, bien. De hecho, el acuerdo justamente es para poder protegerlos, para generar un sistema que los pueda proteger, bien. Lo que vamos a hacer ahora es ceder parcialmente, solamente parcialmente, ya, algunos de estos derechos, ya. Cedemos, ¿qué derechos? Número uno, el derecho a hacer justicia por nosotros mismos. Ahora ya no somos jueces de nosotros mismos, sino que un tercero ya va a ser el encargado de hacer justicia cuando se generen conflictos. Vamos a ceder también el derecho a decidir unilateralmente las reglas. Las reglas no las va a decidir uno, sino que las van a decir todos o un cuerpo colegiado, ya que determinemos que las debe hacer. Bien, y lo que no cedemos nunca van a ser nuestro derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. Bien, entonces, para resguardar nuestras cosas, ¿sí?, vamos a tener que ceder algunas libertades. Y el paso 3, ya entendido esto, acordado este piso mínimo, ya vamos a pasar a proceder a la creación del gobierno, ya, donde nace una autoridad que representa la voluntad común. Es decir, la idea es que estemos todos de acuerdo y cuando eso no sucede, que la mayoría esté de acuerdo. Esta autoridad puede hacer leyes y aplicar la justicia. Es decir, tiene un poder legislativo, ¿ya?, y un poder judicial con capacidad de ejecución. No solamente va a decir dictar sentencia, sino que tiene que tener la capacidad, ¿ya?, de hacer cumplir o ejecutar lo juzgado, ¿ya? Y para eso se va a necesitar evidentemente un poder auxiliar, ¿ya?, que son personas, en su momento se llamaban el ejército, los soldados. Posteriormente se crean cuerpos más bien específicos para esto, que serían las policías. Bien, sin embargo, es necesario que los jueces tengan estas personas que vayan a hacer cumplir lo que el juez dictó, porque de lo contrario sería letra muerta. Bien, y su único propósito ya de este gobierno va a ser proteger los derechos naturales de todos, ¿ya? Ese va a ser su propósito fundamental. Bien, esto lo podemos ver, por ejemplo, cuando tratamos de, y a mí me ha tocado en particular varias veces, organizar juntas de vecinos, condominios, etcétera. Bien, ahí vemos nosotros cómo se da esta relación. Bien, eh, Alejandro, no sé si estás por ahí. Vamos a ver si tenemos a Y acá Alejandro. estamos, ¿sí? Amigo mío, Dígame. me gustaría ahí que nos comentaras un poco de cómo se han dado, cómo has visto tú que se dan estas dinámicas, si te ha tocado participar en algún tipo de creación de alguna organización y cómo te ha tocado que se den esos procesos y si efectivamente ves que se cumplen estas dinámicas. Eh, Mira, pasa en todo tipo de organizaciones, y tal como decía.
desde armar un comité de seguridad acá para la cuadra, donde simplemente no hubo quórum, ¿sí? No hubo quórum y no se vio la necesidad de tenerla. Ah, perfecto. Tener agrupaciones, qué sé yo, de amigos, de coleccionistas, de aficionados a una película, eh, donde empieza a ocurrir este asunto de que el líder, eh, el tipo que vemos designado como autoridad o como líder, empieza a comportarse de manera tiránica y claro, cuando tú te empiezas a dar cuenta que es una agrupación de aficionados a un hobby o a lo que sea, empieza a mirar para atrás y empieza a ver lo ridículo que es que se empiecen a tomar actitudes tiránicas, pero parece que es parte de la naturaleza humana, entonces es muy importante tener las cosas, eh, poner las cosas por escrito. Eh, Ocurre algo que me mencionaron hace poco, no creo que estén de acuerdo con esto. Me decían, a la gente que le gusta la anarquía, los que son anárquicos, deberían estar bastante conformes de la manera en que se relacionan los países entre sí. Porque los países, las naciones a nivel global se comportan de manera anárquica. Es decir, aquí rige la ley del más fuerte. Lo estamos viendo todos los días en la política internacional. ¿Mm? Qué No buen hay punto, una, ¿ah? no hay una autoridad global que le diga a un país, oiga, no empiece a abusar porque sus acciones están generando consecuencias en las naciones vecinas. ¿Mm? ¿Sabe qué? Ya, Está muy divertida su guerra, pero ¿sabe qué? La va a parar ahora mismo y usted se va a ir preso si no lo hace. No hay nadie con esa autoridad que podamos decir alrededor globalmente que podamos decir, no, ustedes van a hacer esto. ¿Mm? Y las autoridades globales que existen hoy en día no son reconocidas ni respetadas como autoridad válida. ¿Mm? Pasa con la ONU, que hay montones de países, sobre todo de la tendencia que nosotros estamos de acuerdo, que están decidiendo salirse de las organizaciones internacionales porque lo dijiste al principio, no me están representando. ¿Mm? Al correcto, contrario, me están correcto. generando, en vez de solucionarme problemas, me están generando problemas nuevos. ¿Mm? Eh, Efectivamente, qué interesante el punto que tocas ahí respecto a los mm, países. Sí, no, es notable, notable. Sí, eh, efectivamente da un montón para pensar y para comentar. Sin mm, embargo, hacer esa analogía entre los países y las personas, ¿ya? ujú, Como que los países fueran personas, eh, nos habla de que efectivamente esto es un tema bastante humano. El tema del poder obedece también a nuestra naturaleza. mm, Y, y por eso que es tan importante que comprendamos cómo funciona el poder y que estos temas que conocemos, como los estados, por ejemplo, que no son cosas al azar ni son naturales, son ujú, inventos que ha hecho el ser humano. Por tanto, entender cómo funciona el invento es muy importante, ya que de esa manera vamos a poder eh, comprender estos procesos ujú, en todo lo que estemos. Y vamos a ver quién es el que hace de tirano, ¿cierto? Y cómo el poder se va como tomando a esa persona, lo va ujú. como controlando. eh, y se empieza a comportar de una manera que a lo mejor ni él entendía, porque a lo mejor nunca había estado con un poco de poder. Entonces, a diferencia de las personas que ya estudian estos procesos, sí lo pueden comprender mejor y también pueden ser más conscientes de cómo manejarlo. Es que cuando llegamos a esa, que es el asunto, cuando llegamos a niveles de autoridad que son tan altos, ya no estamos hablando sino que estamos hablando ya directamente, estamos hablando de gente que con autoridad política, que cuando llegan a un punto en que se dan cuenta que pueden hacer lo que quieran, con hacer lo que quieran a las personas, a la gente, a las instituciones, y no están recibiendo ninguna sanción, empiezan a pensar que, bueno, esto es así, eh, a mí me, a mí me están escuchando. Y no se dan cuenta que están escuchando al cargo, no a él. Y cuando empiezas a creer que el poder te pertenece, ¿m? Es cuando empiezan a existir los problemas. Correcto, Mm, correcto. Bueno, estos problemas en América Latina son muy comunes y podemos mm, mencionar varios. mm, Por ejemplo, tenemos el problema de las democracias electorales o electoralistas, que le mm, llama el profesor Carlos Sánchez Persaín, a quien aprovecho de saludar. ¿Ya? Básicamente, podemos hacer estas preguntas. ¿Es mm. suficiente ganar elecciones para tener un consentimiento genuino? Pongo el caso, no sé, hoy de Nicolás Maduro, por ejemplo.
ya que ganó, supuestamente, ganó con un tanto por ciento y las anteriores ganaba por más, ¿ya? Pero eso es suficiente para mantener que ese cargo, digamos, sea legítimo. Dos, ¿qué pasa cuando un presidente electo actúa contra la Constitución? ¿Ya? Nosotros tenemos el caso, por ejemplo, histórico, donde el 22 de agosto de 1973 el Congreso se pronunció, ya en pleno, Congreso, digamos, diputados y senadores, el Congreso en pleno, contra la presidencia del señor Salvador Allende, por justamente violar la democracia y las leyes. O sea, no solo las leyes o la democracia solamente, sino que ambas. Bien, previamente se ha pronunciado también la Corte Suprema y la Contraloría General de la República. Entonces, eh, no, no fue un caso, digamos, que un día se levantó un par de diputados, sino más bien es un tema sistémico. Entonces, y así otros presidentes, podríamos mencionar varios más. Y el voto cada 4 años constituye un consentimiento continuo, es decir, si me eligen por 4 años puedo ir y hacer lo que quiera, gastarme toda la plata, el presupuesto nacional que quizás se juntó durante décadas, eh, o peor aún, endeudar el país por generaciones para adelante porque me eligieron 4 años, eso me faculta a hacer daño hacia atrás y hacia adelante, o a perpetuarme. ¿Ven? Esas son preguntas que hoy día lamentablemente surgen del tema de las democracias electorales, es decir, el que gana, cuál es su límite, qué puede hacer y hasta dónde puede hacerlo. Bien, por otra parte, el desafío de la desigualdad. Ya puede haber consentimiento genuino con desigualdad extrema, es decir, puede haber un presidente que sea legítimo mientras la gente muere de hambre, total, como ganó en la urna, entonces ese gobierno ganó y hay que, está bien, ¿ya? O que la gente, no sé, que lo haya metido en una guerra, por ejemplo, y la gente la estén matando, entonces como lo eligieron, está bien, hay que perdonarle todo porque lo eligieron. Preguntas muy interesantes. Eh, ¿Qué pasa también con este tema de los votos falsos, la compra de votos, los notarios muertos, este tipo de cosas? Claro, ganó, pero con serias dudas respecto al de dónde vienen esos votos, ¿ya? O incluso en los votos por comida, ¿ya? Donde ganan en los barrios pobres porque el mismo gobierno les da comida y si no votan por ese gobierno probablemente no puedan comer. Entonces, son preguntas muy interesantes de cómo va funcionando este sistema. Y por último, el legado autoritario, ¿ya? ¿Cómo reconstruir un consentimiento después de un gobierno tiránico? Bien, las constituciones que se hacen después de gobiernos que pueden ser dictatoriales o tiránicos, ¿tienen legitimidad según lo que hemos estudiado en John Locke? Es una pregunta muy interesante. ¿Qué hacer con instituciones creadas sin el consentimiento de los gobernados? Por ejemplo, podría mencionar la creación de los ministerios de género, por ejemplo, ¿ya? O de oficinas que tengan que ver con eso, que obedecen más bien a un gobierno de turno y a una ideología en particular, sin considerar a las demás personas que incluso podrían ser más ya en, en un tiempo, digamos, determinado, más que la mera mayoría circunstancial que eligió a ese gobernante, a lo mejor en un determinado momento. Bien, todas estas preguntas son preguntas que nos ayudan a comprender la debilidad de nuestros sistemas y cómo debiésemos estar nosotros más atentos para ver si estamos bien, estamos mal, hay que corregir, hay que manifestarse, ¿ya? Etcétera. Por ahí está Patricio Martínez. Patricio, ¿puedes hablar? Sí, sí, sí puedo hablar. Excelente. Vamos a hacer algunas eh, acotaciones a las banderas rojas. Vamos a hacer un semáforo. Bandera roja, bandera amarilla, bandera verde, respecto a la legitimidad de los gobiernos. Sin embargo, me gustaría ahí si nos puedes comentar algo de lo que te haya interesado a lo que hemos tocado hasta el momento, que quieras explayarte en algún punto. Mira, más que nada el tema de los gobiernos tiránicos y cómo este, por ser, vuelve ¿cómo se llama? A la democracia. Eh, bueno, nosotros tenemos la experiencia, pero obviamente las consecuencias igual
sin educación, me refiero a sin entregar la herramienta masivamente, pues aquí es donde ya entramos en un tema más que nada de lo que nos pasó a nosotros. Obviamente tiene de consecuencias, ¿ya? Porque tú no podías eliminar a toda una población para que piensen como queremos nosotros que piensen como uno. Si en este caso no se entrega la herramienta a la población, obviamente no va, las consecuencias que llevaron al quiebre institucional se vuelven a repetir igual, porque no tienen la herramienta, no tienen las herramientas para poder saber, en este caso, o más que nada por ser. Nosotros lo vemos por el lado de lo que nosotros proponemos, ¿cierto? En este caso, de gobiernos que sean tirados a la derecha, ¿cierto? Donde estas personas puedan desarrollarse, tener las herramientas para que puedan surgir y puedan tener una visión de qué es ser derecha, más que ser de izquierda, ¿cierto? Ahí tenemos el ejemplo. Pero cuando tú no tienes la masividad de entregar la herramienta a la población en general, va a producir el resentimiento de lo que tenemos hoy en día. ¿Por qué? Porque no tuvimos ¿cómo se llama? La orientación de por qué pasaron estas cosas. Simplemente se tomó a la izquierda el vacío que quedó y ellos propusieron su verdad. Y es la división que tenemos hasta hoy en día. Entonces, independiente de cómo haya pasado las cosas, obviamente que nosotros tenemos que buscar el consenso de entregarle toda la información que puedan tener, en este caso, las personas. Y si tenemos enfrentamientos, porque van a existir, no inventar enfrentamientos, porque eso es lo peor que puede suceder. Porque a la corta o a la larga, las verdades van saliendo a flote igual. Y estas te pegan el doble. Ese es por un tema de los gobiernos tiránicos. Y el otro, el tema de entregar la forma, en este caso, el poder en forma voluntaria. Siempre hay que entregarlo de una forma voluntaria, pero teniendo el marco regulatorio donde uno se pueda mover. Porque si uno no tiene, en este caso, ese marco, tiene que estar explícito, con leyes claras, hasta dónde se puede llegar y en qué momentos pasa a ser una falta. Entonces, si uno no tiene esas partes definidas, obviamente siempre va a pasar en todo ámbito de cosas, ya sea en un condominio, ya sea en una empresa, ya sea en un país, siempre va a pasar lo mismo porque los marcos que están, obviamente no están bien definidos y esto pasaría a ser, en este caso, pasara en este caso a ser pasado a llevar ¿cómo se llama? El derecho colectivo de las personas, no sé, a ocupar un servicio, a transitar o simplemente ver televisión, eliminando redes sociales. Todo esto tiene que estar regulado en algún sentido. Ahora, ¿cómo se blinda todo esto? Es mucho más simple teniendo leyes claras. Las leyes claras siempre te van a ayudar a mantener un orden, qué es lo que tú puedes y no puedes hacer. Y cuándo pasa a ser en este caso, una falta o una falta grave. Notable, Por mi parte eso, bueno. notable. Sí, muchas gracias. Tocaste varios puntos que son súper importantes. Y yo creo que uno de esos puntos, el primero que tú señalaste, el tema de que qué tan preparadas están las personas, la ciudadanía en este caso, para ocupar un sistema que nadie le enseñó a ocupar. Pues es como, es un poco gracioso porque esto se refleja mucho en la idiosincrasia chilena, diría yo. Muchas veces me ha tocado, ya sea entrar a un trabajo, ya donde me dicen la función, firmo el contrato y todo el tema, y nadie me enseñó a hacer la pega. Entonces uno como que aprende sobre la marcha. Ya te ponen como el uniforme y ya anda a hacer la pega y no tienes idea de lo que tienes que hacer. Entonces es como que tienes que sobrevivir, ¿ya? Y atinas como a preguntarle a alguien y siempre hay alguien piadoso que te dice, mira, yo te voy a enseñar y se empatiza un poco, pero
fuera de lo gracioso, en realidad habla bastante mal de la cultura un poco improvisada de hacer las cosas. Entonces, esto mismo funciona a nivel país, donde se le dice, está la Constitución, hay un sistema representativo, democrático, que es liberal en este caso, con un pluralismo político, ¿ya? Pero y nadie le enseñó a la gente a hacer eso. O sea, saben que tienen que ir a votar, pero no saben cómo funciona. Entonces, mucha gente incluso es militante de partidos políticos y tampoco sabe muy bien explicar cómo funciona el sistema. Entonces, no debiese suceder que las personas son las encargadas de elegir cómo va a funcionar ese sistema si no entienden cómo funciona. Yo creo que, claro, lo básico sería que les enseñaran cómo funciona para que lo ocupen de la mejor manera posible y no lleguemos a los balazos. Entonces, eso por una parte. Totalmente de acuerdo. Y también siendo un poco muy crítico, en Chile, lamentablemente, no existen, porque no existen, ¿ya? Partidos que hoy se encarguen de ser lo que deben ser. Un partido político es una escuela, una universidad, ¿ya? De lo que es la formación política. O sea, si hay una institución en Chile que se tiene que encargar de capacitar a las personas de cómo funciona la política, ¿ya? Esos son, por ley incluso, los partidos políticos. Es como que la iglesia no estuviese enseñando cómo funciona el tema de la religión. Esa es la esencia. ¿Ya? La esencia de los partidos es cómo funciona el sistema político. Entonces, pero increíblemente no lo hacen, no le enseñan a la gente. Entonces, claro, lo que sucede después es que se fanatizan unos de un color, otros del otro, y se golpean y ni siquiera entienden muy bien o se matan peor, ¿ya? Ni siquiera entienden muy bien cómo funciona la cosa. Y lo otro que mencionabas tú es efectivamente de cómo se van viciando las instituciones, y eso es justamente lo que vamos a tocar ahora. Y con esto terminamos la clase. Y básicamente, cómo detectar, ¿cierto?, gobiernos ilegítimos. ¿Ya? Bandera roja, ¿ya? Bandera roja total. ¿Cuándo? Número 1, ¿ya? Se viola el pacto social de la siguiente forma. ¿Ya? El pacto social es el acuerdo, ¿ya? El acuerdo, evidentemente, que nadie firmó, un acuerdo tácito, ¿ya? Si los gobernantes, ¿ya?, no respetan la Constitución, ¿ya?, o básicamente violan la Constitución de forma sistemática, ¿ya? Ahí, bandera roja total. Ese gobierno no es legítimo y ese gobierno no puede seguir, al menos de esa manera, ¿ya? Cuando eliminan elecciones o las manipulan fraudulentamente. Bandera roja total, ¿ya? Ese gobierno no es legítimo. ¿Bien? Cuando reprimen violentamente la oposición pacífica, ¿ya? Pacífica, eso es muy importante, ¿ya? Porque hay también grupos que dicen nuestra manifestación es pacífica, pero resulta que sale a la calle y se está quemando todo, ¿ya? Entonces, no, pacífica, ¿ya? Sin fuego, pacífico sin fuego y sin muerte y sin golpear a las policías. Eso es pacífico, eso se puede hacer, ¿ya? Cuando confiscan o comienzan a confiscar la propiedad privada sin un debido proceso, es decir, sin retribuir, digamos, económicamente por un precio de mercado, ¿ya?, lo que se está expropiando, y sin tener, dicho de otra manera, o teniendo un justificativo. Por ejemplo, cuando se expropian propiedades porque va a pasar una autopista, se hace una obra de infraestructura que va a beneficiar a todo el país, ¿ya? Evidentemente eso puede ser justificado, ¿ya? Pero básicamente, si no es así, bandera roja, ¿ya? Expropiaciones, fraudes electorales, violación sistemática de las normas y de la Constitución, etcétera, bandera roja. Gobierno ilegítimo totalmente, ya, sin lugar a dudas. Bandera amarilla, cuando se erosiona el consentimiento, ¿ya?, o el pacto. ¿Cuándo? Cuando se cambian las reglas del juego sin el debido proceso, es decir, sin pasar por el Congreso, saltándose instituciones, manipulando a los encargados, ¿ya?, haciendo las cosas medias raras, medias truchas. No llegan a violar la Constitución, pero empiezan a amañar procesos, a nombrar personas para hacer fallos que están fuera del derecho, etc., ¿ya?
cuando ignoran sistemáticamente la opinión de la mayoría, la opinión pública de la mayoría, cuando no se comienza a hacer caso a las grandes necesidades y alegatos de la población, etcétera, cuando se perpetúan en el poder más allá de los periodos acordados, ¿ya? Y cuando usan instituciones públicas para beneficio personal, es decir, entregar fondos que son, por ejemplo, para la ciudadanía o para diferentes causas, ya a sus amigos, a sí mismo, a su señora, a su expareja, etcétera, ¿ya? No, los recursos tienen que ser probos y tienen que utilizarse de la manera que la ley lo determine y en ningún caso para beneficio personal o del partido, ¿ya? Eso también habla de una bandera amarilla muy alta, sobre todo cuando los partidos comienzan a infectar, porque eso es lo que hacen, infectar instituciones, ¿ya? Con su militancia. Y después tú vas a esa institución y resulta que son todos del partido ahí. ¿Ya? Entonces, ahí en realidad esa institución no está sirviendo a Chile, está sirviendo al partido. ¿Ya? Eso hay que tener mucho ojo. Por otra parte, ¿cuándo estaría ok? ¿Ya? Señales de legitimidad serían, ¿ya? Cuando se respetan los límites constitucionales, incluso cuando es inconveniente, ¿ya? Cuando un gobierno decide no hacer algo que le beneficiaría, ¿ya? Porque prefiere respetar la Constitución y las leyes. Bien. Buscan genuinamente el consentimiento para cambios importantes, ya que beneficien a todos, una mirada país. ¿Ya? Cuando protegen derechos de minorías, aunque la mayoría se oponga. Esto es muy importante. Si bien en democracia la mayoría gana, pero no tiene el derecho de aplastar al que perdió. Todo lo contrario. El que gana tiene que respetar, y esto igual que los que somos papás, lo vamos a entender perfectamente. Cuando tenemos al hijo grande y tenemos al hijo chico. ¿Ya? Y el hijo chico, el hijo grande, le pega al chico, pero el chico molesta al grande, ¿ya? Entonces, ¿qué hace uno? ¿Verdad? Tiene que hacer justicia. ¿Ya? A lo mejor el chico está molestando al grande, ¿ya? Pero el grande no tiene derecho de ir y patearlo en el piso, ¿ya? Ni golpearlo. Entonces, ¿qué hace uno? Acúsalo al papá, acepta a la mamá, para ver y solucionar la situación. Lo mismo en la democracia. El más grande no puede pegarle al más chico, ¿ya? Pero el más chico no puede estar enseñándole el país al más grande, porque el más grande ganó. ¿Ya? La mayoría ganó. Entonces, hay que respetar. Y este es un hilo que es muy, muy delgado. Hay gente que es muy mal perdedor. Y eso también, lamentablemente, hace que la democracia muchas veces sea inviable y no podamos disfrutar de un buen país. Cuando un gobierno gana, lo que gana, básicamente, es la oportunidad de poner por obra su programa. ¿Y cuál es su programa? ¿Cierto? La idea que tiene de país. Bien, y se lo ganó. Y por tanto hay que respetarlo. Y si a los que perdieron no les gusta, bueno, tendrán 4 años para oponerse, ¿cierto? De forma democrática, llegar al gobierno en la próxima elección y poner por obra el plan que ellos pensaban que era mejor. Lo importante es que ambos planes, ¿ya? Tengan siempre por delante la nación, la patria. La patria, en este caso Chile, siempre es más importante que el programa del partido, ¿ya? Siempre. Y para terminar, vamos a leer una frase de Locke, ¿ya? Que dice, el gobierno más poderoso es el que reconoce humildemente que su poder viene del consentimiento de quienes gobiernan. La verdadera autoridad no se impone, sino que se gana cada día. Bien, esta es una frase tomada del pensamiento de Locke. Como siempre, la clase va a estar escrita en el grupo de WhatsApp. Bien, y el video, gracias a Alejandro, que siempre tiene la amabilidad de editarlo y subirlo también al grupo para que puedan repasar la clase. Sin tener más que agregar, me gustaría que se puedan despedir con unas palabras, muchachos. No, gracias a ti, Manuel. Eh, pero básicamente creo que lo que nos pasa en Latinoamérica es que tenemos que ponerle mucho más límites a nuestros gobernantes porque tienden a desconocer o no entender la naturaleza de la autoridad que se les confiere. Eh, y hay que ponerles límites desde las bases. Es decir, esa es una opinión personal, pero hay que ponerle límites que sea muy difícil entrar a cargos públicos y que sea muy fácil salir. Se Cosa me va a pagar, que, así que cosa que estén siempre conscientes y esperando siempre conscientes y de estar cuidando el cargo que se les dio. En estos momentos sí, no totalmente. tienen
En este momento tenemos autoridades que entran al cargo y pueden hacer lo que quieran sin tener grandes consecuencias, porque ellos mismos controlan a quienes generan las consecuencias. Entonces, Claro. no tenemos bien, por lo menos en el caso de Chile, no tenemos bien separados los poderes del Estado y estamos confiando en que la persona que nos va a gobernar, estamos confiando en la ética y en la buena voluntad de la persona que nos va a gobernar. Y a veces ocurre, pero la mayoría de las veces no ocurre así. Entonces tenemos que ponerle más límites a nuestras autoridades. Gracias, mi querido Alejandro. Ujú. Muchas gracias. Así es, totalmente de acuerdo. Patricio, ¿quieres decir algo antes de que cerremos la clase? Sí, sí, una pequeña reflexión. Yo creo que, bueno, nosotros tenemos un tema educacional que nos está afectando a nivel escala, en todo, en la escala completa, ya sea en la básica, media y técnico profesional, universitario, lo que sea, ¿ya? Que es el tema de la educación cívica. No está, no está la educación cívica. Se eliminan ramos, en este caso como la historia, o en este caso que podríamos tener clases por decir, de economía, clases de ética, que estén pasadas desde la base del niño, donde está en la básica, cosa que vaya creciendo y ya llegue como una persona formada y tenga ética, tenga amor por su país, las instituciones y sepa una persona que sea mucho más educada y más preparada, en este caso, para la vida. Obviamente cuando esto falla, tenemos lo que nos está pasando ahora. Personas que no se identifican con el país, no se identifican con las reglas que nosotros tenemos, no se identifican con las instituciones que también tenemos. Y también tenemos personas que no tienen ética, no tienen absolutamente ninguna eh, intención de seguir las normas que ya están escritas. Entonces eso igual nos repercute, o sea, el tema educacional, si no se modifica como corresponde, son cosas que se van a volver a repetir una y otra vez. O sea, la izquierda reconoce solamente lo que ellos quieren reconocer, pero nosotros tenemos que buscar el tema primordial, que la gente, en este caso los ciudadanos, se eduquen desde las bases hasta que llegan, en este caso, al tema profesional o el tema laboral. Ya que sería importante que pudiéramos poder apuntar a eso, ¿ya? Y obviamente blindar el tema familiar como la base de la educación y de las buenas costumbres, para que no tengamos ninguna institución que quiera permear o tomar decisiones en una familia, siendo que esta familia se vulneran todos los derechos, tanto de la familia, el niño y que a la escoba. Ya después ya nadie se hace responsable con las escobas que pasan después. Bueno, Eso por mi parte. gracias, querido Patricio. Un abrazo, que descansen. Saludos a todos nuestros amigos y sería hasta la próxima semana. Bendición. Hasta Muchas luego, gracias, buenas adiós. tardes. Muchas Chao. gracias, adiós.